¿Es lindo cantar al Señor? Buenos días para aquellos que están viendo por Facebook. Les saluda Raúl Perazo y está en la iglesia Redil, una iglesia totalmente diferente, manteniendo la doctrina del ayer, pero disfrutando el día de hoy. Así que tenemos amigos que están viendo por Facebook, espero que después usted pueda compartir con otros. Y el otro día me puse súper contento. Fui a la casa de unos amigos y me dicen que se quieren ganar el libro. ¿De qué libro están hablando? Toman nota. Bueno, toma nota la esposa. Él medio vaguito y él no toma nota, pero toma nota la esposa y él después copia. Pero toman nota. No, lo de vaguito es una broma. O tal vez sí, qué sé yo. Pero, ¿usted está tomando nota? Por las dudas, si usted nos está viendo por primera vez, estuvimos hablando de Jesús, hicimos un stop porque tuvimos unas visitas, pero la semana que viene o la otra, el que traiga las mejores notas de todo lo que hablamos, se va a ganar un libro. ¿Quién se lo va a ganar? 2 personas que se van a ganar el libro, nada más. ¿Y los demás? Ahí Susanita levantó la mano. Bien, Susanita, muy bien. Ok, ahora vamos a estudiar la Biblia, vamos a hablar de Jesús y vamos a pensar, ya vimos que Él es preexistente, que es eterno, pensamos en la unión hipostática, que es 100% hombre, 100% Dios. Vamos a ver algunos de los atributos de Jesús, ¿sí? Cuando pensamos en los atributos divinos, buscamos lo que significa y dice, puede definirse como las perfecciones de Dios reveladas en las Escrituras. Las perfecciones de Dios reveladas en las Escrituras, ejercidas en la relación redentora. ¿De quién? De Dios a través de Jesucristo. ¿Para quién? Para el hombre, para todo aquel que cree. Somos redimidos por la sangre del Cordero. Y es demostrada por las diferentes obras de Dios. Las perfecciones divinas llamadas atributos. Y siempre hay un problema porque la palabra atributo no está en la Biblia, pero tampoco está la palabra Trinidad. Pero vemos los atributos de Dios. ¿Qué describen? Bueno, describen a Dios como su esencia y a Dios como actúa, ¿sí? Y vamos a mencionar algunas palabras que tampoco están en la Biblia, pero que se pueden utilizar, como omnisciencia, omnipresencia, y vamos a ver lo que dice. ¿Por qué? Porque el Dios que me salvó es el mismo Dios que me creó, así que Él es mi dueño por creación y es mi dueño después por compra, pero no es cualquier hombre, es el Dios todopoderoso, es el Dios que recién cantamos que le adoramos. Entonces, vamos a buscar algunos versículos. San Juan capítulo 8, algunos los buscaremos, otros los vamos a pasar. Solamente los voy a mencionar para el que está tomando nota. San Juan capítulo 8, versículo 48. Y lo vamos a pasar medio rápido porque lo hemos visto. Hay una característica de Jesús. En el Génesis vemos a Jesús. En el Génesis vemos a Jesús. Pueden hablar, de hecho pueden preguntar. Sí, en Hechos lo vemos a Jesús. En Números vemos a Jesús. No leí número, me dice alguno. En Abdías vemos a Jesús. Abdías no es un vecino, está en la Biblia. De Génesis a Apocalipsis vemos a Jesús. En toda la Biblia vemos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es eterno, es preexistente y de tapa a tapa vemos la Biblia. Y de hecho aclaremos algo de entrada. Dios es el Dios de toda gracia. Y vemos la gracia de Dios manifestándose en toda la Biblia. Porque a veces nos confunde pensar, sí, la ley viene por Moisés y la gracia por Jesucristo y hacemos una división brutal. No, Dios es el Dios de toda gracia. Ahora, San Juan capítulo 8, versículo 58 dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí vemos la eternidad. Él mismo afirmó ser eterno. Ahora, grábese esto, porque cuando Jesús hablaba con Juan el Bautista, eran primos, y uno había nacido antes, sin embargo dijo, Él es eterno. Así que acuérdese porque tiene que estar en sus notas. Cuando va a San Juan 17:5, en la oración donde el Señor está rindiendo cuentas,
Dice, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estaba Jesús ahí. Estaba Jesús ahí. Ahora, pensamos en su eternidad simplemente para repasar un poco, pero vemos un atributo maravilloso, la omnipresencia. ¿Qué significa omnipresencia? A ver, los escucho. ¿Está hoy acá? ¿Y cuál es la diferencia en la otra dispensación del Antiguo Testamento en cuanto a la morada de Dios y hoy? ¿Dónde? En el Antiguo Testamento Jesús estaba, pero ¿cuál es la diferencia con el día de hoy? Pensemos en los discípulos para hacer más fácil. Cuando Jesús estaba con los discípulos, ¿dónde estaba? Acá estaban los discípulos, ¿dónde estaba Jesús? Estaba al lado. ¿Y hoy? Hoy está dentro nuestro. Esa es la gran diferencia. La morada del Espíritu Santo es la obra permanente de Dios que todo cristiano debe aceptar sin excepción. ¿Por qué? Porque Dios viene a vivir. La omnipresencia de Dios es que Dios está en todo lugar. Y vamos a buscar Mateo 18:20. El otro no lo vamos a leer porque el otro tiene que ver con, ya lo hemos leído varias veces, pero en diferentes lugares podemos pensar que Jesús está siempre. Mateo 18:20 dice, entonces se le acercó, 20:28, la gran comisión. 20:18, Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Toda qué? Toda potestad. Él tiene todo el poder. Ahora, en el mismo pasaje donde está hablando a los discípulos y mandando la gran comisión, le dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está la omnipresencia de Dios ahí? Mateo 28, 18 al 20. ¿Sí? Me hacían así, la próxima me preguntan y listo, porque por ahí me aceleré y no lo leí. Vuelvo a leer el último versículo, lo vuelvo a leer el 1, el 18 y el 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De qué me habla ahí? De su poder. Y el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice ahí? Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es omnipresente, está en todo lugar. Si vamos a Juan, que lo leímos muchas veces, dice que no solo estará con nosotros, sino que estará en nosotros. Es la presencia de Dios viva en la vida del cristiano. Y han escuchado decir muchas veces, la vida cristiana es Cristo. Si la vida cristiana, el centro no es Cristo, es mera religión. Nosotros vivimos en Cristo, en Él nos movemos, en Él somos, así que Él es eterno, es omnipresente, es omnisciente. Y qué interesante, porque yo puedo ver muchas caras, pero no puedo leer pensamientos. Pero Jesús sí. Él sabe lo que usted está pensando. Él sabe quién está en este momento preocupado por lo que va a pasar mañana, pensando en que tenemos una guerra o que se le quemó la comida, no sé. ¿Saben que muchas veces estamos en cuerpo en un lugar, pero nuestra mente anda volando? Pero Dios siempre sabe lo que pensamos. Mi pregunta, muy tonta tal vez, es ¿cómo hace Dios para conocer los pensamientos de todos nosotros alrededor del mundo? Es porque es un Dios poderoso. Los conoce y también nos atiende. Ahora, vamos a buscar Mateo 16, 21. Cuando leemos Mateo, nos damos cuenta que Dios, 100% hombre, 100% Dios, dice así: entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto
y resucitar al tercer día. Él sabía lo que iba a suceder. Y cuando pensamos que sabía lo que iba a suceder, Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y tenía un propósito. Y ese propósito era que tenía que morir. Pero Él sabía. Cuando pensamos en esto, vamos, no lo busquemos, vamos al Getsemaní y Él pide, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. No estaba pidiendo que pase, no ir a la cruz, aunque podría haberlo pedido, pero no estaba pidiendo eso. Estaba pidiendo que ese momento pase rápido, porque Él sabía lo que iba a padecer. Dios conoce todas las cosas. Ahora, miramos la Biblia y vamos a ver algunos versículos más. Juan capítulo 4, versículo 29. Y vemos que habla de sí mismo y está mostrando que sabe todo lo que está sucediendo. ¿Nunca se le ocurrió a usted guardar un secreto y creer que nadie se va a enterar? Bueno, Jesús ya lo sabe. Antes de lo que usted se imagina, porque lee los pensamientos. San Juan capítulo 4, versículo 29. Venid y ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Te imaginas la escena? Estaba alguien hablando y le dijo todo lo que había hecho. Ahora, cuando pensamos en ese versículo, acuérdense, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi, pero ¿cómo si no estabas ahí? Yo te vi. Yo sé lo que estabas haciendo ayer, yo sé lo que hiciste hace un año. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que todo lo sabe, que está presente en todo lugar. Ahora, si pensamos que está presente en todo lugar, tenemos que pensar también que Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y definitivamente hay cosas que no vamos a entender. Estos días escuché un audio que es totalmente real porque conocemos a la persona que lo envió, hablando de la guerra. Y hablando de la guerra, dice esta muchacha, esta señora que está en Ucrania en este momento, en Ucrania, en este momento, que paracaidistas estaban tirándose en el Mar Muerto, paracaidistas expertos rusos, y que fueron desviados y cayeron en otro lugar. ¿Qué fue? El poder de Dios, cuidando a su pueblo. Claro, nos cuesta creer porque creemos que esas cosas no pueden pasar. Dios es todopoderoso. De hecho, para mí es un milagro pensar que esta guerra todavía esté en pie, Ucrania. Pero Dios está cuidando a su pueblo, a pesar de que no entendemos lo que pasa. Ahora, es omnisciente, es omnipresente, es todo. Cuando pienso en esto, estoy buscando qué versículos leer, pero porque hay muchos. Para el que está tomando nota, anote Mateo 28:20, Marcos 5:11 al 15, pero vamos juntos a la resurrección de Lázaro. San Juan, capítulo 11. Si ustedes se acuerdan lo que pasó en la resurrección, Dios muestra su poder. Y estaba Lázaro, y Lázaro era su amigo, y se estaba muriendo, y a partir del versículo 38 empezamos a ver todo lo que sucede. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y clamó y dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió. Y cuando Lázaro salió, el Señor dijo: desátenlo y déjenlo ir. Era el poder de Dios y es real. Y es interesante, y me quedé pensando ahí,
Porque anteriormente Jesús dijo, yo soy. ¿Qué soy? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es nuestro Dios. Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Nosotros no estamos viendo tal vez la dimensión de esto, pero cada vez que una persona recibe a Cristo como Salvador, es un muerto que está teniendo vida, porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Si miramos todo el pasaje de Lázaro, donde estamos viendo el poder del Señor, también podemos ver que Dios ya sabía lo que iba a suceder, porque cuando le avisan que su amigo Lázaro estaba muerto, él esperó 4 días y llegó y lo resucitó. Pero, claro, hubo los reclamos normales, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús siempre en todo lo que hace, Dios tiene un propósito específico, y era que veamos la gloria de Dios todos los días. Así que es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, ese es Dios. Ahora, pensamos en Dios como es, y podríamos decir, Dios es todo para mí, pero mi meta es que podamos conocer al Dios de toda gracia, al Dios que nos salvó, conocer sus características. El otro día leíamos Hebreos, y en Hebreos vimos que Dios era inmutable, ¿sí? Lo que acabamos de leer lo dice él mismo, esto lo dice el apóstol que escribe Hebreos, que para mí es Pablo, pero es inmutable. Él no cambia. El mismo Dios que tuvieron es el que tenemos. Dios no cambió. ¿Saben lo que cambia? Nosotros. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios absolutamente? A veces cometemos el error de preguntar quién ocupa el primer lugar en tu vida, cuando deberíamos decir quién es tu vida, porque mi vida es Cristo. Él no puede ocupar el primer lugar, Él tiene que ser todo. Porque si Él ocupa el primero, yo quiero ocupar el segundo. Y no, Dios tiene que ser todo para mí. Porque de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Cuando pensamos en que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, es otra vez Dios manifestándose a favor nuestro. Porque la gracia de Dios nos salva, nos santifica, nos sostiene cada día. La necesitamos y necesitamos a Dios en cada momento. Es triste, pero pensar que nos preocupamos por todo, pero lo hacemos. Cuando la Biblia dice, por nada te preocupes, anda a Dios. Pero definitivamente nos preocupamos. Ahora, yo no voy a especular con la venida del Señor Jesús como que va a ser ya. ¿Saben por qué? Porque puede ser ya. Es inminente. Pero en lugar de preocuparme si Cristo va a venir o no va a venir, lo que tengo que hacer es ocuparme en hablarle a las personas, no asustando por lo que está sucediendo, sino mostrándole el Dios que tanto me ama, que me salvó y que le quiere salvar. Ahora, ¿qué cosas puede hacer Jesús que nadie puede hacer? Puede dar perdón. Si ustedes fueron católicos, ¿a dónde iban a buscar el perdón? Bueno, yo iba a la confesión, a la casillita, me confesaba y ahí buscaba mi perdón, pero siempre sentía culpa. Dios da perdón de pecados y vida eterna. Cuando pensamos que Dios da perdón, no es un perdón temporal, es un perdón eterno. Cuando Dios toma una vida, la hace totalmente nueva. Y acá viene mi preocupación. El otro día, hablando con unos pastores, pensábamos, bueno, la pandemia hizo que mucha gente deje de congregarse, me dice. Le digo, sí, la pandemia creo que mostró el corazón de muchos. ¿Por qué? Porque vimos que muchos no vienen un domingo a estar congregados, y la verdad no me preocupa si no vienen. ¿Saben qué me preocupa? La eternidad de esa persona. Porque cuando yo entiendo que Dios es omnipresente, omnipotente, que es todo para mí, yo voy a querer hacer lo que Él hace, no porque es una obligación, porque en realidad nada es obligación, sino porque naturalmente un hijo de Dios desea congregarse, desea vivir en santidad, desea comunicar su fe. Qué lindo es que podemos estar juntos. Y miramos la Biblia, vayan conmigo, Marcos capítulo 2. Voy por ahí mirando a la hora porque vamos a tener la cena del Señor, pero algunos versículos que quiero que leamos. ¿Tienen Marcos capítulo 2?
dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones o dudaban. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y quise tomar este pasaje para que veamos, ¿Dios tiene poder para sanar? Sí, pero tiene un poder mayor, tiene poder para perdonar pecados. Y el perdón de pecados me da vida eterna. Yo estoy seguro, no por ser más bueno que usted, que si hoy me muero, me voy a la presencia de Dios. ¿Y saben algo? Por un error tal vez de la enseñanza, o porque no se presta atención, hay gente que cree que tiene un perdón temporal. Pero el perdón de Dios es eterno. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. ¿Cuáles son los requisitos para participar de la Cena del Señor? Ser salvo, ser limpio por la sangre del Cordero. Durante muchos años de mi vida yo llegaba el domingo, en Argentina la hacíamos todos los domingos, entonces cada vez que llegaba, confesaba todo lo que había hecho y pedía perdón, porque si no creía que no podía participar. Yo estaba limpio, pero no entendía que estaba limpio. El perdón de Dios es eterno. Paralítico, podés caminar, pero ¿sabés algo mayor? Todos tus pecados te son perdonados. Cambien el nombre al paralítico y póngale Raúl, Juan, Alberto, María. Tus pecados son perdonados. Claro, tus pecados son perdonados si reconoces al Hijo de Dios como tu único y suficiente Salvador. Pero no solo puede dar perdón. ¿Se acuerdan que acabamos de leer? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él da vida. Y esa vida es eterna. Y no solo es eterna, es abundante. San Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Sí? Y fíjense el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Bien, tiene vida eterna. ¿En qué momento? En el momento que cree, que recibe a Jesús. El Dios de toda gracia, el omnipotente, el omnipresente, me regala la vida eterna. Tiene vida eterna. ¿A dónde no va a ir? Según el versículo 24. A condenación. No vendrá a condenación. ¿Por qué no va a ir a condenación? Porque pasó de estar muerto a tener vida. Pasó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es Jesús, el que da vida, da perdón, el que un día también va a juzgar. Y definitivamente es hermoso para mí pensar que mi juicio y mi condenación fue solucionada en la cruz, porque la persona que no tiene a Jesús como Salvador un día lo tendrá como juez. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Y déjeme que le pregunte, de acuerdo a su experiencia espiritual, no me importa en absoluto a la iglesia que usted asistió, ni si es miembro, ni si es el pastor, de acuerdo a su experiencia,
¿Usted está seguro o segura que si hoy muere va a la presencia de Dios? Si usted está seguro, gracias a Dios. Pero si no está seguro, está establecido que el hombre muere y después el juicio. El mismo Dios que da vida, que da perdón, hoy quiere regalarle eso, porque un día será su juez. Y pasaron los bomberos. Y automáticamente vino a mi mente una emergencia. ¿Usted no piensa eso cuando pasan los bomberos? Y saben, hay una emergencia en cada persona que todavía no reconoció a Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque si muere su destino es el infierno. Por eso pensamos en los atributos de Dios. Es todopoderoso, sabe todas las cosas, está presente en todo lugar, da perdón, da vida. ¿Pero saben por qué da vida? Porque Él es la vida. Nadie puede dar vida si no lo tiene. Y vamos a seguir el domingo que viene viendo algunos nombres de cómo se le llama al Señor. Pero yo simplemente quiero que piense, es todopoderoso, sabe todas las cosas, está en todo lugar, da perdón, da vida. Y quiero que usted piense ahí donde está, y usted que nos está viendo por Face, ¿tiene vida? Porque la vida está en Jesús. ¿Cómo puedo saber, Raúl, si tengo vida? Naciendo de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Tengo 40 años de repetir lo mismo. 5 dedos, tan fácil para recordar. ¿Quién se los acuerda? ¿Qué dice? ¿El primero de qué me habla? Pecado. Todos somos pecadores. Si alguno me dice acá que no pecó, está siendo Dios mentiroso. Nacimos pecadores. ¿Y el segundo? La paga del pecado es la muerte. ¿Y a qué se refiere con la muerte? Los que no conocieron a Dios son separados eternamente del Señor. Y acá vinimos y escuchamos mucho de Dios. Pero usted conoce a Dios porque la vida eterna es conocerle. Pero el no conocerle es estar separado, excluido de la presencia de Dios. Así que todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. ¿Y el tercer dedo de qué me habla? Dios es amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar de ser pecadores, Cristo muere por mí. Pero es que yo tenía que morir. Pero es que al que no conoció pecado, se hizo pecado para que yo fuera hecho justicia de Dios en él. Así que el tercer dedo me habla del amor de Dios viniendo a buscarme y de la justicia de Dios pagando el precio que yo tenía que pagar. Y el cuarto dedo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna? Claro que la tiene, o en el cielo o lejos del cielo, o en la eternidad con Jesús o en la eternidad sin Jesús, pero la tiene. Y hoy puede decidir dónde va a pasar la eternidad. Y el quinto dedo, fe, confianza. Al que cree y le recibe, Dios le da la posibilidad de ir y habitar por la fe en el corazón de cada uno que cree en Él. ¿Cree en Él? Porque estaba la hermana de Lázaro y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees en Jesús de acá? ¿O cree realmente que Él murió, fue sepultado, resucitó, su sangre limpia todo pecado? Hoy le quiere regalar la salvación. ¿Pero usted confía en Él de todo corazón? Oramos juntos. En el silencio de su corazón, yo le voy a invitar a usted que nos está viendo o verá más adelante, y los que estamos acá, a pensar en Jesús, no como un Dios lejano, sino como el Todopoderoso que nos creó y que fue por nosotros a la cruz. Y si usted no tiene la seguridad absoluta de que en este momento tiene vida eterna, yo siento la necesidad de invitarle a usted a recordar lo que acabamos de decir. Necesita nacer de nuevo. Necesita entender que su pecado le separa de Dios.
necesita entender que el pecado que le separa de Dios lo va a llevar al infierno, pero que hay una solución y se llama Jesús, derramando su sangre en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros. Ahí en el silencio de su corazón, ¿le gustaría a usted en este momento recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador? Si su respuesta es sí, vamos a hacer una cosa. Levante su mano y terminando el culto le voy a explicar cómo recibir a Jesús. ¿Alguien así? Gracias a Dios allá. ¿Quién más? Gracias a Dios. ¿Alguien más que dice, pero es una decisión voluntaria? ¿Le gustaría tener a Jesús como Salvador? No entiendo, le vamos a explicar. No se vaya sin antes conversar con nosotros, porque su eternidad está en juego. Este Dios omnipotente, omnipresente, que da perdón, que da vida, hoy quiere ser su Salvador. Señor, te agradezco mucho por estar juntos en este momento. Te ruego, querido Dios, por cada persona que está aquí hoy, por cada uno de nosotros, por los que están viendo a través de las redes sociales. Te ruego, querido Señor, que nos muestres tu misma persona, que nos muestres tu gloria, que podamos entender todos quién sos y aquellos que todavía no son salvos puedan serlo. Gracias porque confiamos en ti y en tu pronta venida, en el nombre de Jesús. Amén. Juan.